presentación. Hola a todos. Qué bueno vernos así. Me encontré con un montón de conocidos, no porque sea grande, sino porque trabajé mucho. Bueno, no somos grandes, somos experimentados. Bueno, el título, digamos, de nuestra presentación básicamente refleja algo que les voy a contar con una anécdota, ¿sí? ¿Por qué evolución y no revolución? Una vez yo estaba recién empezando en Maru, hace casi 4 años, y me presentan una potencial cliente en ese momento que quería hacer un estudio de innovación. Entonces yo, entusiasta, queriendo dejar 12 años atrás de investigación tradicional, viendo la tecnología, viendo todo como todo nuevo quería hacer, le presenté una propuesta, le dije, vamos a preguntar sin escalas, movámonos de las escalas, vayamos a algo más realista, vayamos a herramientas más behavioral y demás. Y ella me dijo, hermoso, me encanta tu entusiasmo, fantástico, pero tengo que presentar la intención de compra, ¿sí? El top to box de intención de compra, porque si no, el equipo no sabe dónde está parado. Después sumame todo eso, pero esta parte la necesito. Y ahí aprendimos que si queríamos hacer un cambio y si queríamos realmente cambiar el modo de investigar, necesitábamos ir paulatinamente y armoniosamente, no romper todo, sino ir rompiendo de pedacitos y agregando ladrillos, ¿sí? Agregando cosas, agregando capas de análisis. Lo que les voy a contar hoy es un poco eso. No me voy a detener en Kahneman, como me sugirió muy bien Susana, porque sé que todos sabemos, todos hemos escuchado hablar del sistema 1, del sistema 2. Lo que sí me interesa remarcar es que las emociones, ¿a dónde juegan? Juegan en este 95% de las decisiones que tomamos, ¿sí? No las vemos, no las registramos, pero actúan, ¿sí? Tienen un efecto. ¿Y dónde investigamos? En este otro 5, por lo general, ¿sí? Obviamente todos estamos en un camino de aprendizaje, todos estamos reinventándonos todo el tiempo y todos estamos trabajando en superarnos y en ir un paso más allá de lo que es evidente. Pero sí, muchas de nuestras investigaciones se enfocan en esta parte. Entonces es como que estamos mirando, nosotros estamos tratando de entender esta parte, la parte de abajo, la del sistema 1, la que no se ve, pero no se ve porque es inconsciente. Nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Yo no sé por qué cuando me subo a un avión subo con el pie derecho. No sé, pero lo hago, qué sé yo, ¿sí? O por qué elijo un tipo de botella y no otra. Digo, es difícil reconocer ese tipo de cosas. Entonces, la realidad es que cuando nosotros vamos a investigar, vamos a preguntarle a la gente, a tratar de que racionalice por qué hizo lo que hizo. Y la gente es buena, porque por suerte es buena y le pone voluntad y trata de explicarnos por qué lo hizo. Y trata de decirnos qué haría, peor, no solo por qué lo hizo, sino qué es lo que haría. ¿Qué sé yo? Pero le tratan de poner voluntad. ¿Y qué pasa? Esto pasa que después llegamos al mercado con productos nuevos, con campañas nuevas, con lo que sea, y la gente no se comporta como me dijo que se iba a comportar. ¿Qué pasó? No era así. Hay un gap entre lo que la gente piensa que va a hacer y lo que finalmente hace. Ese gap no es de maldad, no es de mentira. Es ahí donde juegan las emociones, donde juega esta parte que no podemos capturar, que no sabemos cómo llegar a eso. Entonces, desde Maru, lo que hicimos fue aprovechar la tecnología. Se estuvo hablando mucho de tecnología y me pareció súper interesante el panel y esta cuestión como de humanizar, ¿no? Los procesos y los proyectos tecnológicos y entender cuáles son las tensiones, entender que hay que construir confianza, que hay necesidad de humanizar esto también. Nos apoyamos en la tecnología y en nuestra experiencia para ver, por un lado, cómo capturamos y cuantificamos las emociones y por otro lado, cómo hacemos para diferenciar y medir las asociaciones o las respuestas implícitas, las que de verdad vienen del sistema 1 versus las racionalizadas, las que vienen del sistema 2, ¿sí? Entonces les voy a contar un poco de esto. Hay una de las herramientas que utilizamos para hacer esto, es el Brand Emotion. Es una herramienta que lo que hace es usar imágenes. En lugar de preguntarle a la gente cómo se siente viendo algo, un producto, un estímulo, lo que sea, le mostramos imágenes y les decimos que elijan las imágenes. Esta herramienta, esta técnica se desarrolló con chicos autistas, ¿sí? En donde la palabra claramente no es de fácil acceso. Entonces,
con las imágenes, la famosa frase, una imagen vale más que 1000 palabras, son imágenes que están precodificadas, patentadas, entonces nosotros sabemos qué hay detrás de cada una de esas imágenes, ¿sí? En base a estas imágenes, es una experiencia lúdica, porque la gente tiene que elegir 10 imágenes de cómo se siente con determinada cosa, y en función de eso podemos generar un mapa emocional de cualquier cosa, básicamente. En algunos ejemplos que les voy a mostrar después, van a ver que en realidad no tiene un límite. Por eso es una capa más, es evolución, no es revolución. Esto se enchufa a cualquier estudio que yo quiera hacer, ¿sí? Obviamente tiene que haber un investigador detrás que pueda decir, ¿tiene sentido esto? Que nos podamos preguntar, ¿realmente lo queremos? Porque no siempre es necesario, pero sí está bueno poder sumar esta otra capa. Ahora, no nos quedamos solamente en lo bonito de las imágenes, sino que se corrió un análisis para entender si esto tenía un impacto en negocio. Y efectivamente se comparó lo que es el score emocional neto, ¿sí? Se generó una medida sintética, y se comparó con la ganancia o pérdida neta de clientes, esto es de la industria bancaria, y se vio que hay una correlación altísima. Cuanto más vínculo emocional tengo, efectivamente tengo un mejor resultado de negocio, ¿sí? 3 ejemplos en 3 categorías muy distintas que les voy a contar muy brevemente. El primero es una marca que conocemos todos, que es Kellogg's, ¿sí? Cereales, el tigre, Tony. Resulta que el cliente había recibido la recomendación de que las publicidades tenían que mostrar cómo se empoderaba a quien consumía el producto, ¿sí? O sea, lo tenían que mostrar activo, como que esto le daba energía y demás. Saca el tigre que hay en vos, bueno. Cuando sacan la publicidad con Tony haciendo de todo porque había comido los copos, no funcionaba, las ventas no crecían, mucho menos en los chicos. Entonces aplicamos la herramienta para entender por qué y lo que se vio es que a los chicos les daba miedo, les daba una sensación como de descontrol, como de demasiado agresivo, porque era el tigre el que hacía las cosas, no eran los chicos. Entonces de acá se derivó una recomendación concreta que pasó a un cambio en la publicidad, en donde el tigre estaba como soporte de los chicos. Y los chicos eran los que se empoderaban y los chicos eran los que podían hacer todas esas cosas. Si lo buscan van a ver publicidades en donde cambia el rol, ¿sí? del tigre de ser él el que logra las cosas a acompañar a los chicos. Esto revirtió la tendencia de caída que tenía el cliente. El segundo es un inductor del sueño, ¿sí? De estos de venta libre. Básicamente sucedía que no crecía y analizando los materiales comunicacionales con esta herramienta, lo que se vio es que transmitía muy bien el mensaje de que la persona se dormía, ¿sí? Rápidamente, pero no que se despertaba. Y no se despertaba renovada. Entonces, claramente había que agregar algo de eso para transmitir el mensaje completo. Con ese solo cambio visual no se cambió el guión de la publicidad, no se cambió la tónica, digamos, general de la campaña, pero sí se agregó una escena en donde la mujer se levantaba refresh, ¿sí? Así como muy renovada, y esto generó un crecimiento de más del 20% en 6 meses, ¿sí? Por último, fue una empresa que se llama Sodexo, que hace comida para hospitales. Y acá era distinto, acá no era tanto venta, sino conexión emocional, ¿sí? Se buscó un logo y una tipografía que permitiera una mejor conexión con pacientes que claramente están en un contexto en el que muchos no desean estar, con lo cual era importante la conexión. Digo, son 3 ejemplos en donde se sumó esta capa, ¿sí? de análisis para dar un mejor aprendizaje. Y otra de las herramientas que utilizamos, que Susana la mencionó también, es el Implicit Response Test. Es simplemente medir el tiempo de respuesta. Tenemos un algoritmo que nos permite entender, de acuerdo a la velocidad de respuesta, cuáles vienen del sistema 1 y cuáles vienen del sistema 2. ¿Sí? Esto triplica la información que yo tengo en un solo dato. Es decir, ¿se acuerdan del top to box del que les hablaba al principio? Bueno, midiendo el top to box puedo tener 3 datos. ¿Cuánto es el total de top to box? ¿Cuánto viene realmente del sistema 1? Y cuánto en realidad es más racionalizado. Y puede tener el sesgo de cortesía, puede tener simplemente el deseo, ¿sí? Pero no viene de lo más profundo. Nuevamente, les muestro un ejemplo, este caso
es muy interesante. Esto era la importancia de los drivers de satisfacción, la importancia declarada, ¿sí? Cuán importante es para que vos estés satisfecho que, en este caso era un ejemplo de Uber, la amabilidad de los conductores. Sí, claramente es súper importante, es el número 3 de los drivers, ¿sí? Cuando yo lo pregunto en forma directa. Y recién por el número 13 aparece la capacidad de la app para recogerme en el lugar preciso. Mentira. Cuando vamos a ver el implícito de esto, lo que notamos es que crece muchísimo la importancia intuitiva, esa que va de corazón, de que me recojan exactamente en el lugar en el que yo estoy, ¿sí? Cuando lo racionalizo, claramente la amabilidad es más importante, ¿sí? Pero cuando voy a lo automático, ¿y qué es lo automático? Es por lo que me voy a comportar. Porque ¿qué voy a hacer cuando tenga que elegir si pido Uber, Cabify, Bit o Didi? El que venga más rápido, el que me pueda recoger más simplemente, ¿sí? Entonces, es interesante también, nuevamente, suma una capa de análisis. 3 aprendizajes que tuvimos usando esta herramienta. Uno fue, esto es para contarles de las cosas diferentes que lo hemos usado. El primero es un product test, ¿sí? De papas fritas. Y se utilizó justamente ¿qué pasa en los product test? Les ha pasado a muchos de ustedes, no hay diferencias, ¿sí? Los productos tienen un granito más de sal, un granito menos de sal y no se diferencia, la gente no se da cuenta. Entonces, ¿para qué se usó? Justamente se testearon 3 productos con todos los protocolos de prueba de producto y demás y se midió el tiempo de respuesta para los diferentes aspectos organolépticos. Entonces, sí se pudo discriminar, ayudó a elegir uno de los productos, claramente uno era superior a los otros 2. Y no solo eso, sino que además se agregó el Brain Emotion, ¿se acuerdan el que les conté antes de las emociones? Para entender qué me tenía que hacer sentir el chip ideal, ¿sí? Uno dice, dale, ¿en serio? Sí, para entender cuáles son las emociones que hay por detrás. Comer es una experiencia emocional, comer no es solo alimentarse, no es solo ingerir alimentos. Me hacen sentir de una manera, me hacen sentir de otra. Y se vio que justamente ese mismo producto era el que más se acercaba al ideal que yo quería sentir, el que más se acercaba emocionalmente. ¿Qué le faltaba? La posibilidad de ser compartido, ¿sí? Era más indulgente que lo que se entiende de la categoría, que en general es para compartir, ¿sí? Este era más, me doy un gusto para mí. Y otros 2 insights que sacamos de un estudio que hicimos nosotros sobre criptomonedas es que uno es que el enojo no se puede disimular, ¿sí? Cuando veíamos que la gente hablaba de que la situación del país estaba mal, el implícito era muchísimo más alto que cuando decían que estaba bien, ¿sí? Es decir, que yo cuando estoy enojada estoy muy enojada, internamente enojada, y cuando estoy contenta no necesariamente tanto. Y el otro es que la confusión es una de las principales barreras de adopción, en este caso era de las criptomonedas, pero claramente había una confusión que también era intrínsecamente mucho más fuerte entre aquellos que no accedían a este universo de criptomonedas. Para terminar, porque ya me están poniendo el cartel de 0 y me da un miedo. Me da miedo, no puedo. Bueno, ámbitos en donde esta mirada del System One nos ayuda. A ver, algunas cosas para que nos quedemos pensando. Me parece que está bueno esto que decía Susana de investigación que sirva, ¿sí? que nos deje pensando. Para sociedades en las cuales el sesgo de cortesía es muy fuerte, ¿sí? Los que hacen estudios en Latinoamérica saben que no es lo mismo un top to box de acá que de Brasil, que de Colombia, que de Dominicana, ¿sí? En preguntas incómodas o sobre temáticas que son polémicas, en donde ya sé que no me van a contestar la verdad o está complicado. En situaciones en donde quiero que elijan algo, ¿sí? O que tienen que resignar algo, porque muchas veces nos arriesgamos a que no haya diferencias. Y para agregar matices a indicadores, al famoso top to box con el que empecé, de intención de compra, ¿no? Como para agregar una capa más sin necesidad de romper todo, simplemente sumando, ¿sí? Eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Gracias.